estoy medio ronco. Entonces, ¿no? Donde la variación de los precios iba a depender negativamente de, del desempleo, como lo planteó Phillips en su momento. En realidad, Phillips, recordemos que planteó la variación de salarios y nosotros estamos pensando que los precios trabajan con un markup sobre los salarios, por lo cual, digamos, es equivalente, y que una política fiscal expansiva o una política monetaria expansiva, en este caso tomada como que levantábamos nuestro objetivo de inflación, obviamente tenía un carácter expansivo en el nivel de producto, eso hacía bajar el nivel de desempleo, porque nos acercábamos más al pleno empleo por el aumento del producto, eso empujaba a que en la negociación entre asalariados y empresarios tuviera una tendencia a subir los salarios y después eso impactaba en la inflación. Y nos daba, como yo le marqué acá con estos dos circulitos amarillos, una relación inversa entre desempleo y precios, está bien, que lo que se conoce popularmente como la curva de Phillips. A eso le planteamos, acá también lo vamos a pasar rápido porque ya lo habíamos dicho, le planteábamos que en la discusión actual de la curva de Phillips había dos tesis predominantes. Una era la tesis Salomon-Solow, que lo que plantea la tesis Salomon-Solow es que uno puede encontrar una relación inflación-desempleo por medio de la política económica, es decir, que podría estar regulando eso a través de alguna política activa, tanto fiscal como monetaria, y que con ello podríamos encontrar una situación social óptima con un nivel de desempleo lo más bajo posible, con una tasa de inflación lo más baja posible que se acepte socialmente en la sociedad que estamos mirando. Y que a partir de los 70 empezó a no dejarse de lado, sino a entrar en discusión con una tesis a través de varios papers. Yo puse por ahí los dos principales, que son los de Freeman y los de Phelps. También hay, de esto hablan Modigliani, Papadopoulos, hay varios que hablan aparte de estos dos, que son dos premios Nobel, por eso los puse ahí, en donde lo que planteaban era algo así como una aplicación de la crítica de Lucas a este esquema, diciendo, bueno, que los agentes en realidad aprenden de las políticas activas y forman expectativas de precios consecuente con esas expectativas. ¿Está bien? Entonces, si uno hace una política monetaria expansiva, a la larga las expectativas de los agentes económicos piensan que va a haber más inflación y se adelantan a eso para, ¿cómo se llama? Para no perder o no tener pérdidas de capital. Entonces, el punto es que la idea de Freeman y Fed es que hay un punto en el desempleo que, que puede ser en el producto potencial de la economía o el producto de pleno empleo, que no son exactamente lo mismo, pero que andan por ahí, en donde hay una tasa natural de desempleo, que es la friccional, que es de la que entran y salen, digamos, los asalariados porque no les gusta el trabajo que tienen o los echan y es el tiempo que tardan en recuperar empleo, pero la tasa es extremadamente baja. Y en ese punto, digamos, se cumple una cosa que ellos llamaban la hipótesis aceleracionista, que es que si yo quiero bajar por debajo de esa tasa el nivel de desempleo, lo que genero nada más son mayores niveles de inflación, porque ya la tasa de desempleo no, digamos, no responde, digamos, a las políticas fiscales y monetarias, porque la gente se anticipa al, ¿cómo se llama? A la decisión de la política económica. Y esta discusión entre, podríamos decir, una parte más keynesiana, que es la Solow, o una parte más neoclásico, más neomarginalista, que es la de Friedman Fenn, es la que llega hasta nuestros días y que
por ahí todavía no la tenemos saldada los economistas, o por lo menos hay gente que defiende más a una o gente que defiende más a otra. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar en la clase, vamos a avanzar en la discusión de la curva de Phillips. Y entonces vamos a tratar de naturalizar, perdón la redundancia, lo que era la tasa natural de desempleo. Lo primero que quiero decir antes de poner las 4 o 5 cosas que pongo en la filmina, es que fíjense que tanto esto como la Nairu, que también, digamos, es una derivación de la tasa natural, fíjense que habla en tasa natural. ¿Está bien? Y siempre que está la palabra natural, es decir, que denota la naturaleza, es como si fuera algo que el ser humano no podría, digamos, correr, ¿no? Es decir, es algo natural, no, yo no puedo influir sobre la naturaleza, o por lo menos no puedo influir in eterno, ¿está bien? Entonces, fíjense que hay una connotación, digamos, política filosófica importante en ponerle tasa natural de desempleo en Friedman, que fue el que la acuñó. Entonces, ¿cuáles serían las características de esto? Bueno, lo primero es que para que se dé la tasa natural de desempleo debería haber competencia perfecta, ¿no? En el mercado de trabajo. Y nosotros arrancamos la clase anterior planteando justamente de que el mercado de trabajo trabajaba en competencia imperfecta claramente, porque mínimamente hay dos actores importantes, ¿no? Que son, por un lado, los sindicatos que al menos en la actualidad, ¿no? Eh, que apadrinan a los asalariados, y por el otro lado estaban las cámaras empresarias o cosas por el estilo que apadrinan a los productores, y hay un tercer actor ahí pivoteando, con más fuerza, menos fuerza según el país, que es el Estado. Entonces, claramente de la discusión de esos tres actores surgen los equilibrios de ¿cómo se llama? Del mercado de trabajo, y no surgen de competencia perfecta. Entonces, este era el primer problema que hay, y vamos a ver cómo se solucionó. Pero el primer problema y la crítica más concreta que había a la tasa natural del desempleo es decirle, miren, muchachos, una cosa es poner un versar o poner un punto de apoyo para saber cómo nos desviamos, otra cosa es hacer teoría para tratar de hacer política económica con algo que sabemos que no existe. El segundo punto es que el equilibrio del mercado surge de esta interacción, bueno, por ahí lo estoy repitiendo, de oferta y demanda, y estas ofertas y demandas tienen características muy especiales en el mercado de trabajo. ¿Está bien? Y donde por ahí, digamos, también hay un problema muy concreto, sobre todo en la oferta, que son los que por ahí más reclaman para que este mercado no sea competencia perfecta. Por ahí, si uno mira desde la demanda, digamos, permanentemente van a estar escuchando en medios o en cosas por el estilo, que lo mejor que hay es desregular el mercado de trabajo, porque eso generaría una baja del desempleo, no sé si inmediata, pero en el mediano plazo, porque bajaría, digamos, todas esas cuestiones institucionales que pusimos que estaban o que regían esa tasa de desempleo. Pero desde el lado de la oferta, aparte de que tenemos competencia imperfecta, surge un problema más, que es que los sindicatos, digamos, tienden a negociar por la gente que está dentro del sistema, es decir, que tiene trabajo. Es decir, yo me intereso como sindicato mirando, digamos, o defendiendo a los que están adentro para que no salgan, no a los que están afuera para que entren. Entonces, ahí ese problema, se genera un problema más, que también va, que está representado en la F que nosotros ponemos en el sistema, que es el problema de los trabajadores internos, que son los que están sindicalizados o que están dentro del mercado de trabajo con un trabajo, y los trabajadores externos, que son aquellos de que están desempleados. Y también ahí hay otra fricción más. También probablemente a un trabajador desempleado le convenga una desregulación porque podría conseguir empleo, y probablemente a un trabajador empleado no le convenga una desregulación porque lo pueden echar más fácil. ¿Está bien? Y esta tensión también se nota en este esquema. Eh, y como, digamos, digamos los objetivos digamos, los agentes se tratan de comportar en competencia perfecta en el ideal de la tasa natural,
la interpretación de la tasa natural, ¿está bien? Si existiera, es que es el desempleo friccional. ¿Qué es el desempleo friccional? Es ese desempleo de que yo tardo en conseguir un nuevo empleo. Vamos a suponer de que dos posibilidades. Yo estoy en un empleo, no me gusta por determinadas circunstancias, me voy, es decir, renuncio en lo que me echan, es lo que tardo, digamos, yo voy a estar desempleado un tiempo, voy a estar buscando activamente trabajo y voy a tener empleo nuevamente, pónganle a los 4, 5, 6 meses. O también, en el caso de que me hayan echado, que también voy a salir a buscar empleo activamente, también voy a tardar esos 4 o 5 meses. Entonces, la tasa natural está asociada, en el caso de competencia perfecta, digamos, a un pequeño margen de trabajadores que según los países está entre el 1 y el 4%, también según la estructura económica que tengan, que, eh, perdón, que, digamos, que hay permanentemente en la economía, independientemente que esté trabajando en lo que uno podría denominar pleno empleo. ¿Está bien? Entonces, esas son las características que tiene la tasa natural. Como verán, es bastante problemática, ¿no? Entonces tiene muchas críticas. Bueno, la primera crítica es lo que veníamos diciendo. El mercado dicta de ser perfecto, entonces como dicta de ser perfecto, digamos, ¿por qué tanto los trabajadores a través de los sindicatos y las empresas tiendan a tener poder de mercado? Por lo cual no podemos estar trabajando en un esquema de competencia perfecta. Lo segundo es que la tasa natural de desempleo está asociado al nivel de pleno empleo y la economía no funciona normalmente ahí. Es raro encontrar una economía en pleno empleo. ¿Significa que no existe la economía en pleno empleo? No, digamos. Significa que es medianamente raro. ¿Está bien? Digamos, normalmente, digamos, la economía trabaja con desempleo. Y esta tasa de natural de desempleo está asociada al pleno empleo con este criterio que les dije yo recién, de que es lo que tardan las personas que están fuera del mercado de trabajo en conseguir trabajo circunstancialmente si son echadas o renuncian. Y por último, para que funcione bien, digamos, el mercado, inclusive si no estuviera sindicalizado, si las empresas no estuvieran en cámaras, y si estaríamos lejos del pleno empleo y estaríamos en competencia perfecta, digamos, la formación de expectativa de los agentes normalmente es lenta y errática, digamos, no es como lo plantea o lo simula la teoría en expectativas racionales. Y entonces, normalmente, como uno está por fuera de los equilibrios de pleno empleo, los gobiernos tratan de influir con la política económica y eso genera más ruido en el mercado de trabajo. ¿Está bien? Entonces, estas tres cosas hicieron de que el concepto de una tasa natural que había impuesto o que había planteado eh, Milton Friedman tenía, digamos, críticas poderosas, ¿está bien? Digamos, que el mismo Friedman recoge, digamos, dice, bueno, sí, así como está planteado, por ahí, digamos, uno debería eh, asumir de que hay algunos errores técnicos o hay algunos errores desde el punto de vista, digamos, de la compatibilización de esa teoría con la realidad. Y entonces lo que plantea Friedman, reviendo eso, está bien, primero esto lo plantearon Modigliani y Papadopoulos, me parece, es un señor norteamericano pero con apellido griego, que nunca me lo acuerdo. Eh, Plantea primero algo que se llamaba Niru, ¿está bien? Que era solamente que no estaba la parte de la afectación, y, eh, y, y después Milton Friedman en el artículo que yo dejé para leer, si alguien tenía ganas de leerlo, que no es obligatorio, pero que está dentro de la bibliografía adicional, establece lo que él llamó la tasa de desempleo que no afecta a la inflación, que se llama NAIRU, que son las cifras de eso en inglés. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que plantea básicamente Friedman para llegar a la NAIRU? Dice, bueno, Friedman y Phelps lo plantean en dos artículos diferentes y
y más o menos coetáneamente, así que se supone que son, digamos, logros personales de los dos. ¿Qué plantean? Plantean de que está bien, que no hay una tasa, digamos, que natural asociada a ese mercado en libre competencia, pero sí hay una tasa que es lo suficientemente bajo en la tasa de desempleo, que una vez que llegamos a esa tasa, empieza a afectar fuertemente la inflación. Es decir, que la curva de Phillips funciona relativamente bien hasta ciertos niveles y que en un nivel mínimo hay un traslado muchísimo más importante, o directamente hay, si uno haría política monetaria o política fiscal expansiva, digamos, ese esfuerzo que haría el Estado para bajar el desempleo se terminaría transformando directamente en mayores niveles inflacionarios. ¿Está bien? Eh, esto, ¿en qué contexto lo estudian Friedman y Phelps? Lo estudian en un contexto en donde luego de la crisis del petróleo de los 70, había un contexto inflacionario en el mundo. ¿Está bien? No como los que nosotros solemos vivir. ¿Está bien? Pero sí una inflación medianamente alta para, digamos, el común, digamos, del mundo. Y esa inflación medianamente alta, que preocupó mucho, hizo que se revean este tipo de teorías, entre ellos esto, y era porque se había generado un fenómeno que se llama estanflación, y ese fenómeno estanflacionario, que significa de que hay estancamiento con inflación, que la curva de Phillips no lo predeciría, porque lo que dice la curva de Phillips es que yo puedo aumentar la inflación bajando el desempleo siempre. Y si eso es así, digamos, la cura natural, digamos, de un proceso recesivo sería permitir por algunos años una mayor, digamos, entidad de la inflación. Y lo que se vio en esos momentos, en esos años, era de que había un proceso inflacionario creciente con un estancamiento, digamos, secular, por lo cual lo que estábamos mirando era que, digamos, no se estaba cumpliendo la curva de Phillips. ¿Está bien? A partir de ahí se empezó a rediscutir la curva de Phillips. Este es uno de los planteos. Hay infinidad de planteos. Digamos, hay curvas de Phillips que son discontinuas. Bueno, hay un montón de cuestiones que por ahí no son tan populares, pero el planteo que por ahí más cuajó para un sistema donde regía la inflación era esta idea de Friedman de plantear que había una tasa de desempleo mínima, digamos, que llamaban Nairu, que a partir de ahí las políticas fiscales y monetarias pasaban a ser inefectivas. Entonces lo que vamos a tratar es de buscar cuál es la tasa Nairu. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un poquito de matemática, perdonen, eh, en donde lo que vamos a tratar de buscar es cuál es la tasa, digamos, Nairu de la economía. Entonces, vamos a partir de la curva de Phillips. ¿Está bien? Y vamos a pasar la inflación pasada, es decir, esto que está aquí. Perdón, que tengo un embrollo acá con el. Perdón. Vamos a pasar esto que está aquí, que es la inflación digamos, del periodo anterior, la vamos a pasar al otro miembro. ¿Está bien? Y nos va a quedar eso. ¿Está bien? Y la idea es que lo que no queremos es que afecte la inflación. ¿Está bien? La idea es que encontrar una tasa, digamos, que a partir de ahí, digamos, va a afectar la inflación, por lo cual antes no lo aceptaba. Por lo cual la idea es que las dos inflaciones, la presente y la del periodo anterior, deberían ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual, tenemos que el delta P debería ser igual a 0. ¿Sí? Si eso es así, el primer término el primer está bien, el primer término de la ecuación se hace 0. ¿Está bien? Que ahí lo estamos marcando. Y con eso podemos
digamos, despejar una tasa. ¿Está bien? Entonces vamos a despejar la tasa de desocupación. ¿Está bien? Y, y ahora lo vamos a repetir, pero vamos... Perdón, ¿eh? Ahora lo vamos a repetir. Perdón, pero no me siento bien. Pero fíjense de que a esa tasa nosotros garantizábamos de que no afectaba a la inflación. Por lo cual la vamos a llamar tasa Nairu. ¿Está bien? Y vamos a ver que tiene algunas propiedades interesantes la tasa Nairu. Primero, si bien es un resultado teórico, ¿está bien? Lo que está mostrando es que los agentes que están en la negociación, digamos, de la paritaria, ¿está bien? Que determina los salarios, tienen poder de mercado, y ese poder de mercado es lo que me pone un piso al desempleo. Recuerden de que acá en ZW, ¿qué estaban? Estaban los factores institucionales, ¿está bien? Había algunos que eran del gobierno, que podía generar el gobierno, pero había algunos que eran propios, ¿está bien? Como Tita, ¿sí? Que son propios digamos, son factores idiosincráticos de esa sociedad, ¿está bien? Si Tita, que era el poder que tenía de mercado el sindicato, es muy grande, fíjense de que, digamos, Z va a ser muy grande y el desempleo va a ser muy grande. ¿Está bien? Así que cuanto más sindicalizado, cuanto más poder tengan los sindicatos, uno esperaría que la tasa Nairu esté más arriba. Lo mismo pasaba con ZF. ZF era los factores institucionales que tenía el que tenía los empresarios y ahora no me acuerdo, creo que era MU, que era uno de los factores que eran institucionales. Si ese factor, que era el poder de mercado que tenía, que era el markup que le ponían a los precios, es muy alto, la tasa de Nairu, de desempleo, va a ser alta. ¿Por qué? Porque va a requerir salarios altos. ¿Está bien? Cuanto más altos sean los precios, los sindicatos van a reclamar más salario y por ende la tasa de desempleo va a ser más alta. Y por otro lado está F. Y F también es un factor institucional que también afecta a los sindicatos y es cuánto a los sindicatos le importan los desempleados. ¿Está bien? Y eso también es un hecho relevante, porque fíjense que aquí dije, cuanto menos le importan, es decir, que F es cada vez más chiquita, perdón, más impacto, digamos, más grande va a ser el desempleo. ¿Está bien? Así que si en el extremo no les importaría nada, si una F igual a 0, tendríamos un desempleo enorme. Ahora, si les va importando cada vez más, ese desempleo se va haciendo cada vez más chico. ¿Está bien? Estamos hablando del desempleo Nairu. Entonces, lo segundo que se puede deducir de la tasa Nairu es que los salarios claramente se determinan entre organizaciones sindicales y organizaciones empresarias, que eso tiene impacto en los precios y que eso va a ser, digamos, la raíz, digamos, esa cuestión de competencia imperfecta que hay dentro dentro de ese, digamos, de esa lucha de poder que hay entre sindicatos y organizaciones empresariales, es lo que va a terminar determinando, perdón la redundancia, el, el nivel de desempleo Nairu. Lo otro es que la Nairu la podemos asociar con un nivel de desempleo voluntario. ¿Está bien? Donde acá entra mucho en juego este problema de los trabajadores internos y trabajadores externos. Porque los que aceptan tener desempleo voluntario, es decir, ese nivel de desempleo que va a dar a través de la Nairu, van a ser los sindicatos. ¿Está bien? ¿Pero por qué es voluntario? Porque es de las decisiones que ellos toman a nivel sindical en conjunto con
las empresas. Es decir, cuando se sientan en una paritaria y determinan cuál es el salario nominal de la economía, si lo determinaría en el caso de Argentina únicamente la CGT con la UIA, por ejemplo, no se hace así, ¿no? Pero vamos a suponer eso, pero que entre esos dos entidades terminarían definiendo cuál es el salario nominal, eso es lo que me va a determinar el nivel o el grado de desempleo, por lo cual ese desempleo mínimo que no afecta a la inflación y que todos estarían de acuerdo, digamos, sería un desempleo que es voluntario. ¿Está bien? Por arriba de ese habría desempleo involuntario, pero la NAIRU es como un desempleo socialmente aceptable. Y por último, y no menos importante, aparece el tercer actor que tiene todo este esquema y que siempre está revoloteando por ahí, que es el gobierno. ¿Está bien? Y recuerden que el ZW y el ZF, ¿está bien? En los factores institucionales que afectaban el desarrollo del nivel de cantidad o de salario nominal que piden los trabajadores y en el nivel de precios que exigen los empresarios, dentro de esos dos Z, estaban metidos las cargas sociales de la contribución, las cargas sociales tanto de trabajadores como de empresarios, estaban los impuestos a la renta natural, estaban los impuestos internos, es decir, que el gobierno podría afectar, digamos, si no lo afectan los trabajadores con decisiones propias y los empresarios con decisiones propias, podrían, de alguna forma, afectar esos zetas y bajar el nivel del desempleo negro. ¿Está bien? Por lo cual tenemos ahí una conceptualización diferente a la tasa natural de desempleo, que es una tasa que lo que está haciendo es plantear cuál es el nivel de desempleo mínimo que podría haber para que el nivel de inflación no se altere. A partir de ese nivel de desempleo o niveles más bajos que ese desempleo, digamos, empezaría a haber problemas con la inflación, por lo cual la conclusión primaria que uno empezaría a tener es que a partir de un desempleo negro hacia abajo, deberíamos tener, o no deberíamos tener en realidad, posibilidades de hacer políticas fiscales de demanda o políticas monetarias de demanda, y ya tendríamos que hacer políticas de oferta que en un ratito vamos a mirar. Entonces, habiendo estudiado cómo venía la curva de Phillips, habiendo estudiado que de ahí, digamos, la discusión en los 70 y entre los 60 y los 80, y que llega a la actualidad, es que tanto la curva de Phillips, digamos, no se comporta en todos los tramos igual, digamos, entonces que hay un tramo de un desempleo arriba de Nairus, si ustedes quieren poner, de que se va a desempeñar como planteaba William Phillips, y después hay como un piso mínimo donde, digamos, problemas de esta inflación hacen de que esa relación no se esté cumpliendo en términos lineales como lo planteaba Phillips. Después plantamos que las primeras soluciones que fueron planteadas por Friedman era de que era que había una tasa natural de desempleo, pero las restricciones teóricas que tenía el concepto de una tasa natural de desempleo, sobre todo de que esa tasa podía surgir en forma exclusiva de la competencia perfecta en el mercado de trabajo, y eso no se daba, nos derivó a una revisión de la tasa natural, que se terminó llamando NAIRU, que es la tasa de desempleo que no afecta los niveles de inflación. Entonces, a partir de eso vamos a tratar de armar nuestra oferta agregada. ¿Está bien? Para terminar de armar con el modelo ISRM un modelo de oferta y demanda agregada en donde podamos ver qué pasa en una economía que el Banco Central no trabaja por agregados, sino trabaja por reglas. Y podamos conceptualizar también qué pasa con la inflación. Entonces, lo primero que es a partir es de una definición de desempleo, porque si no, no se va a entender lo que voy a hacer después. Y una definición de desempleo puede ser esta,
¿Está bien? ¿Por qué? Porque fíjense, acá estamos diciendo que el desempleo es equivalente a, si uso todos los empleos que tengo, es decir, si tuviera pleno empleo del factor trabajo, dividido este FT que está abajo es fuerza de trabajadores en el momento T. ¿Está bien? Entonces, si estoy usando toda la fuerza laboral que tengo, debería ser equivalente a la cantidad de la fuerza de trabajo de ese momento T, por lo cual, y después fíjense que acá me dice cuál es el porcentaje que tengo empleado de trabajadores respecto a la población activa. ¿Está bien? Que es lo que está acá abajo. ¿Está bien? Y me da claramente la definición de desempleo, que me quedaría 1, porque estos dos números son iguales, menos, y si acá sería el 80%, tengo un 20% de desempleo. Si acá me daría que tengo vamos por un número más normal, el 95% de la fuerza laboral empleada, me va a dar que tengo un desempleo del 5%. ¿Está bien? Por lo cual, eso es algo bastante sencillo de interpretar. Sabiendo eso, no sé si ustedes recuerdan cuando hicieron la función de oferta agregada en macro 1, partían de la función de producción. ¿Está bien? Acá vamos a partir de una función de producción un poquito, digamos, un poquito rara, por decirlo de alguna forma. Vamos a decir que la producción depende exclusivamente de la cantidad, ¿está bien?, de empleo. ¿Está? Fíjense que ahí dice que la producción es igual a la cantidad de trabajadores por su productividad. ¿Sí? Donde P, esto que está aquí, digamos, es la productividad del trabajador, ¿está bien? Y esta es la cantidad o número de trabajadores empleados. ¿Ok? Y entonces ustedes me van a decir, bueno, pero no aparece el capital, ¿no? Y es verdad, entre otras cosas. Vamos a ver que esto es una herramienta que vamos a usar en varias partes del curso y que podemos mostrar de que no altera en gran medida, digamos, los resultados y que facilita mucho, digamos, la matemática. Por eso lo usamos así. Pero en este caso en particular, porque si ustedes se recuerdan, nosotros habíamos planteado que los precios eran un markup, ¿está bien?, sobre los costos de los empresarios, y habíamos puesto que el único costo del empresario que había era el de el de la nómina salarial, por lo cual, digamos, para poder compatibilizar una cosa y la otra, vamos a presuponer, vamos a poner un supuesto fuerte de que el nivel de ingreso de la economía va a depender exclusivamente de la cantidad de trabajadores que hay en la economía y de su productividad. Por lo cual podríamos plantear esto, ¿no? Que el nivel de trabajadores va a ser igual a el ingreso de la economía sobre el nivel de la productividad. ¿Está bien? Perdón. ¿Hasta acá me siguen? Vamos a suponer que sí. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestra definición de pleno empleo, ¿está bien? Y vamos a incorporar el valor de la cantidad de trabajadores. Perdón. ¿Está bien? Fíjense que acá lo que hice fue, a ver si se nota, lo vamos a marcar. Esto que está aquí, perdón, no. Esto que está aquí, fue el reemplazo de NT, que era lo que decía antes que era para hacer el desempleo. Atento que habíamos obtenido de que esto era equivalente en la cantidad de trabajadores al ingreso dividido a la productividad. ¿Está bien? Por lo cual, ahí tenemos
una definición alternativa, si ustedes quieren, del desempleo. ¿Ok? Y después vamos a obtener de la curva de Phillips que habíamos obtenido hace un par de filminas, vamos a reemplazar nuestra definición de pleno empleo. Entonces, fíjense, voy a reemplazar esto aquí. ¿Está bien? En realidad lo que voy a reemplazar es esto que está acá, ¿no? Porque si no me quedaría igual. Está claro, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. ¿Sí? Y nos va a quedar que, que los precios van a depender, ¿está bien?, de los precios pasados y del desempleo, como veníamos diciendo, y de los factores estructurales. Y vamos a reacomodar un poquito esta función, ¿está bien?, para que quede parecido a lo que sería una curva de demanda, de oferta agregada. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer, fíjense, es reacomodarla. Yo lo que hice fue sacar, distribuir miembro a miembro donde estaba F, ¿está bien? Y fíjense que nos quedó, ¿está bien?, una función que tiene una relación entre los precios y el ingreso, que sería una función de oferta agregada. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos la función de oferta agregada, en donde, fíjense de que los precios, a diferencia de como ustedes la vieron en macro 1, van a depender de los precios pasados. ¿Y es lógico que dependa de los precios pasados? Sí, es bastante lógico que dependa de los precios pasados. Porque hay una cosa en la inflación que se llama inflación de arrastre. Es decir, uno puede bajar, si viene con 100% de inflación todos los años, de 100 a 0 en 2 días. Porque hay una cuestión de expectativa de la gente que hace de que, digamos, interfiera en ese proceso. Y entonces vamos a necesitar, digamos, algunos periodos para poder bajar a un nivel razonable la inflación si se hubiera desbocado o algo por el estilo. Por lo cual es lógico que dentro de la oferta agregada estén los precios pasados de la economía. Va a depender de factores estructurales de la economía. ¿Está bien? Es decir, que va a depender de la sensibilidad que tienen los sindicatos al desempleo. Y fíjense que cuanto más alto sea esa sensibilidad, más bajo va a estar el nivel de precio. ¿Y eso a qué se debe? A que si yo, digamos, tengo sindicatos que son sensibles al desempleo, probablemente en una época de mucho desempleo, ¿está bien? Por ejemplo, lo que pasó durante la cuarentena, o viene pasando, el empleo ahora está recuperando, pero todavía no al ritmo necesario para solucionar todos los problemas que creó. Los sindicatos encuentran límites en las solicitudes de aumentos salariales. ¿Está bien? Y ese encuentro de límites, digamos, está reflejado en ese menos F. ¿Está bien? Cuanto más alto sea el F, más límite o más autolímite se va a imponer el sindicato. Y por otro lado, los demás factores estructurales. ¿Está bien? En donde acuérdense que ahí estaban las contribuciones patronales, el poder de mercado tanto de las empresas para poner markup como de los sindicatos para negociar salarios, los impuestos directos e indirectos, bueno, un montón de cuestiones, está bien, que implican eso. Y fíjense que está en carácter positivo, ¿no? Porque cuanto más altos sean los impuestos, más poder de mercado tengan tanto empresas como sindicatos, más altos van a ser los niveles de precio. Y por último, ahí abajo en la pendiente, vamos a tener la productividad del trabajo. Y fíjense que lo que me está diciendo es que cuanto más alta sea la productividad del trabajo, eso va a tener menos pendiente, es decir, va a estar más aplanada y menos se van a mover los precios. Por lo cual también tiene una lógica, ¿no? Es decir, si fuera muy chiquita la productividad, eso sería bastante vertical y entonces el cambio de precio debería ser más alto porque, digamos, el empresario para poder pagar nóminas más altas debería
aumentar mucho los precios porque no le responde la productividad. Por lo cual, digamos, tenemos una oferta agregada que es bastante coherente con lo que uno podría encontrar en la realidad, en un mercado imperfecto como es el de trabajo, y que, digamos, la mejoramos bastante a la versión que ustedes por ahí tenían de Macro 1. Yo quiero plantear una cosita más que no la puse acá, pero la voy a poner. Sí, tendríamos que poner bien en versión, digamos, como ustedes la conocen. Esto sería la ordenada al origen, ¿está bien? Y después vamos a ver algunas cosas más adelante de esto. La ordenada al origen. Y esto de aquí sería la pendiente, ¿está bien? Y fíjense que claramente me da una relación positiva entre el nivel de inflación. Fíjense que acá no es nivel de precio, sino nivel de inflación. Y el nivel de producto de la economía. ¿Ok? ¿Hasta acá se entendió? Pero vamos a darle una vueltita de tuerca más a esto. ¿Está bien? Y vamos a partir de esto. Nosotros sabemos que, digamos, cuando estimamos la Nairu habíamos llegado a este resultado. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la Nairu, vamos a ponerlo acá, que salía de ahí, ¿sí? Era igual a los 2Z. No me pida que le ponga también los subíndices porque es terrible para mí. Dividido F. ¿Está bien? O lo que es equivalente a esto que puse yo acá. Pero fíjense que esto me permite cambiar en la función de oferta esto que está aquí. ¿Está bien? Así que esto lo puedo poner acá. ¿Sí? Lo vamos a reemplazar. Y entonces vamos a traer el concepto de Nairo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Y a su vez, yo podría decir que la Nairu es equivalente a eso que estamos mirando ahora. Esperen que vamos a borrar todo esto. Vamos a sacar este. Así lo ponemos de este lado. La Nairu es equivalente también a lo mismo que tendríamos acá en el desempleo, pero en el nivel de Nairu. ¿Sí? Yo por acá aquí no lo puse, pero sería... Ah, está bien. Es el ingreso de Nairu sobre... es uno menos el ingreso de Nairu sobre la productividad por la fuerza laboral. ¿Está bien? Entonces lo podríamos cambiar. Fíjense que ahora los dos unos estos los podemos eliminar, ¿sí? Si sacaríamos factor común. Y ahora lo que podemos hacer es, fíjense lo que hice. Saqué factor común F sobre la fuerza laboral por la productividad y me quedó que, que los precios están de acuerdo al diferencial que hay entre la Nairu y el nivel de empleo y el nivel de ingreso, que es una versión alternativa de la función de oferta agregada. Pero fíjense qué interesante lo que nos dice esto. Perdónme un minutito. Bueno, pero fíjense qué interesante esta nueva versión de la oferta agregada. ¿Todo el mundo entendió cómo llegué hasta acá? Bueno, entonces, fíjense qué interesante. Yo puedo dividir, sacar una conclusión, digamos, adicional, que va a ser de que esté aumentando o disminuyendo los precios va a depender de cuál es la posición del ingreso de equilibrio respecto a la Nairu, respecto al ingreso de Nairu. ¿Está bien? Profe, ¿qué era F minúscula? Perdón, ¿eh?
Perdón. De acá me tengo que ir al médico, le aviso. No fui al médico antes para darle la clase nada más. A ver. La F minúscula, recuerden de que era el factor, digamos, que toman los sindicatos o la relevancia que dan los sindicatos, ¿está bien? Al desempleo, ¿sí? Al momento de negociar salarios, ¿sí? Cuando negociaban salarios, eso entraba negativamente, ¿está bien? Y era como un factor que tienen en cuenta los sindicatos, que cuanto más chiquito es ese factor, menos le importa el desempleo. ¿Está bien? Y cuanto más grande es ese factor, más les importa el desempleo, por lo cual, digamos, la negociación respecto al desempleo va a aumentar o va a disminuir de acuerdo a F, entre otras cosas, porque nosotros habíamos puesto más, digamos, más condiciones para fijar el salario, ¿no? Esa era una. Entonces, pero fíjense que acá, digamos, esto depende de un nivel de desempleo, EDT, ¿sí? Como mostramos hace un ratito, y esto depende de que este es el nivel de ingreso cuando estamos en el desempleo Nairu. Entonces, nos muestra que va a haber ahí un trade-off entre esos dos niveles. Puntualmente, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos que el ingreso de corriente es mayor que el Nairu, ¿está bien? Vamos a ponerlo por acá, igual ahora yo se lo voy a poner en una filmina, pero vamos a ponerlo acá para que quede claro. Después lo repetimos rápido nada más en la filmina, que va a quedar más bonito. De hecho, el gráfico. Si esta es la oferta agregada y este es el nivel Nairu, ingreso. Si el ingreso está por acá, así que es más grande, lo que va a ocurrir es que van a estar creciendo los precios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo tengo el nivel el nivel de empleo supera la tasa Nairu, y entonces como supera la tasa Nairu, los precios van a empezar a crecer. ¿Sí? Y después voy a tener que si tengo un ingreso por aquí, y entonces hay más desempleo que el empleo que desacelera, que acelera la inflación, la tasa digamos, de nivel de precios naturalmente tendería a caer. ¿Está bien? ¿Para qué tendería a caer? Para que en un mercado ya de competencia perfecta a nivel de productos, a mí me estaría dando señales, ¿está bien? Digamos, para aumentar que tengo un problema, digamos, de producción importante. ¿Está bien? Pero claramente, ¿está bien? Divide eso en dos, digamos, como dos submapas. Yo le decía que aquí se lo había hecho. Entonces, en ese punto, que vamos a llamar inflación cero y ingreso Nairu, vamos a tener que, tenemos que el desempleo del periodo es igual al Nairu y que si estaríamos mirando los niveles de inflación, ambos niveles de inflación, el de T y el de T-1, son iguales, por lo cual no tengo cambio de inflación. ¿Significa que no haya inflación? No, no significa que estamos en inflación en cero. Si la inflación es del 4%, significa que los 2 años va a tener el 4%. ¿Está bien? Y que no nos vamos a adelantar mucho, pero que eso estaría compatible con el objetivo que tiene el Banco Central. ¿Ok? Que todo lo que está por encima del ingreso que tiene la tasa Nairu van a ser lugares donde los precios van a crecer o van a tener una inflación creciente. ¿Está bien? Y a ver si lo puse acá. No, un segundito. Y esto implica, ¿está bien?, de que la inflación en T es menor que la inflación en T+1, es decir, que tengo un proceso creciente de inflación. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo.
Y acá entonces sí, yo tengo un banco central, algo va a tener que hacer. ¿Está bien? Si tiene una regla de inflación. Y si estoy para el otro lado, lo que va a haber es una tasa de inflación decreciente. Significa que están quietos digamos que los precios están bajos, no, sino significa que la tasa de inflación, en este caso, si encuentro esto, que la tasa de inflación va a ser mayor en T que en T más 1. Miren que recién, como esto lo hice yo sin pensar, o sin pensar mucho, el otro venía poniendo tasa menos 1, ¿está bien? Si le pongo menos 1 debería estar al revés los símbolos mayor y menor. Yo para que quede igual lo que hice recién en el primero. Entonces, esto es lo que me está diciendo esta separación. Y que el único punto donde vamos a tener que la inflación está estable y que por ende el desempleo está en términos del AIRU va a ser en este punto de ingreso en AIRU con, acá no podemos haber puesto un AIRU, pero bueno, con inflación cero. Y que eso, si estaríamos pensando en el modelo ISLM, que está como siempre acá arriba, ¿está bien? Eso, digamos, acá estaría ISLM, estaríamos en un punto del RM, ¿está bien? Claramente, ¿ok? Donde se cumple la regla monetaria. ¿Se entendió esto? Entonces, vamos a ver ahora qué pasaría con la pendiente de la oferta agregada. La pendiente de la oferta agregada era esa que está ahí, que es F por la cantidad de trabajadores con la productividad. ¿Sí? La cantidad de trabajadores en principio es un dato, así que no lo vamos a mirar, porque, digamos, si estamos mirando un periodo determinado, digamos, suponemos que va a estar fijo eso. Entonces, ¿qué podría pasar? Si aumenta la pendiente, que sería algo Profe, como eso, sí. Sí, una consulta. Si tenés la cantidad de trabajadores y tenés su productividad, ¿por qué no podés poner directamente el ingreso? O, porque esto es o la algo estoy cantidad de entendiendo mal. trabajadores que es. Digamos, si tengo... Sí, sí, ya te entendí, pero ya te lo explico. Dame un minutito. Espera que encuentre. Acá está. Esto que está acá es lo que el INDEC llamaría la tasa de actividad. ¿Está bien? Ah, está. No la cantidad de empleo. La cantidad de empleo es NT. Bien, ¿Bien? Por eso NT sobre bien, F ahí está. era Gracias. la tasa de desempleo. Bueno, perdón, la tasa de empleo. Eh, pero pregunten esas cosas porque si no después se van a perder cuando lo lean. Es preferible que me pregunten a mí, que por ahí lo expliqué mal. Bueno, entonces, para que suba la pendiente, es decir, para que pase eso que yo puse ahí, tendría que pasar que aumente la sensibilidad del salario objetivo de los sindicatos a la tasa de desempleo, ¿está bien? ¿Y qué significaría esto? Es decir, ¿qué significaría que aumente esa sensibilidad? Implicaría de que estos señores tendrían, digamos, más vergüenza cuando ven que aumenta el desempleo y piden menos salario. ¿Está bien? Eso sería más o menos lo que pasaría. ¿Está bien? Y eso implica de que te va a aumentar la pendiente. O también, que para mí lo más importante, ¿está bien? Y fíjense que eso implica, que yo lo había puesto ahí, que la suba se hace más drástica, ¿está bien? La suba tanto de salarios como la caída. Y por ahí más importante es que disminuya la productividad. ¿Por qué es importante el tema de la productividad? Que fíjense que por ahí en macro 1 no le poníamos tanto énfasis. El tema de la productividad es importante porque si yo, digamos, estoy contratando personal y el personal se me hace menos productivo, yo tengo que aumentar el precio, ¿está bien?, para compensar, ¿sí? Por lo cual eso me genera digamos,
que yo tengo que rebotar más fuertemente en los precios. ¿Está bien? Por lo cual, las dos formas que puede haber de que la pendiente aumente o disminuya, y si eso se vuelva más vertical o más horizontal, digamos, son F, que es la sensibilidad del trabajador o de los trabajadores o de los sindicatos, en realidad no son de los trabajadores, a la subida y a la baja del desempleo respecto al salario, o la productividad. Si yo le pondría foco a algo, le pongo foco en la productividad. ¿Está bien? Digamos yo, por dos cosas. Primero porque F es un factor estructural. ¿Está bien? Y como todo factor estructural, digamos, uno piensa que en el tiempo no va a variar mucho. ¿Está bien? No sé si se entiende lo que quiero decir. Digamos, yo no voy a tener que del 2020 al 2021 el sindicato de metalúrgico va a cambiar cuál es lo que piensa, digamos, respecto a un problema de desempleo cuando se sienta a negociar salario. ¿Está bien? No digo que no cambie, pero es lento, como cualquier proceso idiosincrático de cualquier cosa. En cambio, la productividad sí puede variar fuertemente de año a año. ¿Está bien? Entonces, la productividad es un punto esencial. Y fíjense que caídas de productividad implican de que ante el mismo, digamos, si yo estuviera en un punto como este, ante un mismo nivel de ingreso, el nivel de inflación va, digamos, va a ser mucho más como inelástico, perdón, como elástico, ¿está bien? Va a rebotar mucho más fuerte. Por lo cual es muy importante esa cuestión. Profe, Sí. Sí. sí, y por ejemplo, con una política de Estado que, como pasó con Brasil en estos 2 últimos años, que eliminaron, ¿cómo es?, la sindicalización obligatoria. Ahora lo vamos a hablar eso. Una acción así, ¿no puede modificar F? Ahora lo vamos a hablar. No F, porque F es un valor idiosincrático. Sí te va a modificar Z. No, claro. Ojo. Ahora lo vamos a mirar. No, pero yo digo de forma indirecta Y que puede ser, terminara pero induciendo. en el terreno de la hipótesis, obviamente puede ser. ¿Está bien? Pero igual no quita lo que yo dije recién, digamos. Cuando vos hablas de valores idiosincráticos, pues, lo llevo a otro terreno para que ustedes tengan idea, o para que vean algo que ya vieron. Cuando ustedes miraban cómo variaba el capital, ¿no? O cuánto era lo que iba a variar el capital, por ahí me estoy errando algo en la fórmula, pero vamos a tratar, no, creo que acá era la inversión, ¿no? Que es la variación de capital de año a año. Y acá tenían ustedes el capital estrella, ¿no? Y el capital corriente, ¿sí? Y ustedes decían, bueno, yo tengo el modelo del acelerador y yo parto de por acá, sé que voy a llegar acá y voy a ir de esta forma, ¿sí? Este valor alfa, que era cuánto los empresarios, digamos, achicaban la brecha año a año, por decirlo de alguna forma, o cómo la economía achicaba la brecha año a año, eso es un valor idiosincrático. ¿Por qué? Porque viene de la estructura de la economía. Yo puedo hacer alguna política para cambiarlo y seguramente. ¿Sí? Ahora, no deja de ser idiosincrático. Y que sea idiosincrático lo que quiere decir es que es medianamente estable en el tiempo. Porque viene de la idiosincrasia de la población. Esa es la idea de un valor idiosincrático. En este caso, F es un valor idiosincrático. Puede ser de que una ley cambie eso y puede ser. La pregunta es, digamos, si te lo va a hacer en un periodo o en 10 periodos. ¿Sí? Vamos a ver de que sí el gobierno puede, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, afectar los Z, que también están imbuidos de valores idiosincráticos, ¿está bien? Pero que por ahí son más regulables por el Estado. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, que son estas cosas que llaman políticas de oferta. Por eso decía que me esperes un segundito que vamos a avanzar ahí. Entonces, lo que podría hacer el gobierno para mover la oferta, digamos, fíjense que tanto
la productividad como F son, vuelvo a repetir, uno es un valor idiosincrático y uno tendería a pensar de que se mantiene constante en el tiempo, y el otro, digamos, es un valor realmente, digamos, que reacciona año a año por diferentes motivos. ¿Está bien? Por ejemplo, en una recesión grande como estamos viviendo en la Argentina, normalmente la productividad del trabajo cae mucho. ¿Por qué? Porque hay trabaja menos horas, porque, digamos, hay menos turnos en la fábrica, entonces el capital no llega a trabajar en todo el nivel que tiene que trabajar, etcétera, etcétera. Es un valor muy variable. En cambio, tenemos que el gobierno podría tratar de hacer lo que se llama políticas de oferta. No políticas de demanda, que son las que tradicionalmente vemos, ¿está bien? Aumento de gasto público o aumento de la cantidad de moneda. ¿Qué serían estas? Serían afectar algo de esto, ¿está bien? Medidas fiscales. Podría yo decir, bueno, vamos a bajar, ¿está bien? O subir, podemos hacerla en los dos sentidos, las cargas sociales que paga el trabajador. Podemos decir que vamos a bajar las cargas sociales que pagan las firmas, que vamos a bajar los impuestos que pagan los trabajadores a la riqueza o a las ganancias, ¿no? Que yo voy a bajar la cuarta categoría, digamos, promesa que hacen casi todos los gobiernos en campaña y que después, por una cuestión fiscal, suelen no poder cumplirla. O vamos a bajar los impuestos internos o impuestos indirectos. ¿Está bien? Y todo esto vamos a ver que tiene un impacto en la oferta, en la demanda agregada. Perdón, en la oferta agregada. O también podrían hacer, y acá trato de responderte lo que recién preguntabas, medidas legislativas que favorezcan la competencia en el mercado, de trabajo estamos hablando, ¿no? ¿Qué podría ser? Afectar TITA o MU. ¿Está bien? ¿TITA qué era? TITA era el poder sindical. ¿Está bien? Entonces, si yo hago una medida parecida a la que vos planteabas, en realidad lo que estoy afectando es TITA. ¿Está bien? Estoy diciendo, bueno, qué sé yo, en la Argentina, dos medidas que podrían cambiar drásticamente TITA. Permitimos que haya, digamos, más de una central obrera. Vieron que en la Argentina, centrales obreras hay 2 o 3, ¿no? Por lo menos la CGT y la CTA. Pero solo la CGT tiene carácter oficial, ¿no? También una promesa que a la CTA, al pobre Yasky, al pobre, ¿cómo se llama el otro muchacho? Conocido, bueno, ahora no me acuerdo, le prometen casi todos los gobiernos cuando están en campaña y después no se lo cumplen. ¿Por qué? Primero porque hay un lobby terrible de la CGT. Pero la ley argentina dice que el único, que vos para trabajar en un sindicato tenés que tener una matrícula. Y la matrícula es única por rama de actividad. Y obviamente, como por rama de actividad, hay una sola matrícula para Central Obrera General. Entonces, el poder de los sindicatos está fuertemente concentrado en eso. Entonces, si se cambiaría eso, ¿está bien? Por ahí habría, como hay en España, 3, 4, 5, ¿cómo se llama? Centrales obreras, y perderían poder de mercado, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? La otra forma es sacarle poder de mercado a las empresas. ¿Está bien? Este MUC era el markup. El markup, ¿qué te lo marca? Te lo marca cuál es el nivel de monopolio que vos tenés para poder fijar precio por encima de tus costos. ¿Está bien? Recuerden de que ahí que estamos pensando en el markup. Estamos pensando en una cosa así, que no estás en un mercado de competencia perfecta, ya acá no en el laboral, sino en el de un bien. Tenemos la oferta, tenemos la demanda, y este muchacho, como tiene poder de mercado, se posiciona por acá, ¿está bien? Con este Q, y pone este precio. ¿Está bien? Teniendo lo que ustedes en microeconomía habían conocido como un beneficio extraordinario, que es todo esto. Bueno, eso depende de este MU que yo tengo, que es el markup que le puedo poner a la economía. ¿Está bien? O, perdón, a mi precio. Si eso es así, yo podría generar medidas tanto de un lado como del otro que tiendan a la competencia o la libre competencia en los mercados, y con eso también podría generar, digamos, impactos en la oferta agregada. ¿Por qué?
Porque recuerden de que la oferta agregada, esperen que se me perdió de vuelta el puntero, que la oferta agregada teníamos que la pendiente era los precios, los precios del T-1 menos F, y después estaba más Z y más Z. ¿Está bien? Estas cuestiones institucionales y fiscales que hay adentro de cada mercado. Entonces, yo podría hacer, digamos, modificando para abajo, por ejemplo, todos los factores, digamos, fiscales, las contribuciones sociales, tanto de los trabajadores como de las firmas, como lo que pagan, digamos, por impuestos a la renta los particulares o bajando los impuestos internos, podría bajar los costos de las empresas y ergo podría tener un nivel más, digamos, podría tener al mismo nivel de ingreso un nivel más bajo de inflación, porque yo desaceleraría los precios porque estaría sacándole esa presión. Pero también yo lo puedo hacer bajando el poder de mercado tanto de los sindicatos como de las empresas. Lo que se hizo en Brasil es más esto que lo que vos planteaste. ¿Está bien? Lo que se trató de hacer digamos, es que los sindicatos brasileños tengan menos poder de mercado. ¿Está bien? Que después nos daría toda una clase para, de última, ver si eso es bueno o es malo. ¿Está bien? No estamos haciendo, digamos, valoraciones sobre eso. Lo que estamos diciendo es que, digamos, qué es lo que podría hacer el gobierno. Con eso también, digamos, bajaría, porque como vamos a suponer de que sea con los sindicatos, tienen menos poder de mercado, van a poder negociar salarios más bajos y eso va a implicar menos costos y al mismo markup yo voy a poder tener un nivel de inflación más baja. Entonces, las dos formas que se pueden correr la oferta agregada, y esto también es una diferencia respecto a lo que vimos en Macro 1 o lo que vieron ustedes en Macro 1, podría haber, primero por medidas fiscales, digamos, que impactaran en algunos impuestos que están dentro tanto de la función de los sindicatos como de la función de los empresarios, y o a tomar medidas legislativas que tiendan a, digamos, romper parte de las imperfecciones que tiene el mercado de trabajo. ¿Está bien? Bueno. Hasta ahí lo que sería, ¿qué miramos? ¿Cómo formamos la oferta agregada o cómo deducimos la oferta agregada? Y cómo trabaja la oferta agregada o cómo podemos influir en la oferta agregada cambiando medidas fiscales de oferta, ¿está bien? E introduciendo algo que sí no teníamos en el modelo de oferta-demanda agregada tradicional, que son las políticas de oferta que pueden hacer correr, en vez de la demanda agregada, hacia atrás o hacia adelante la oferta. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso rápido de la demanda agregada y vamos a partir de la curva IS, como haríamos normalmente ¿cómo se llama? En el modelo tradicional de oferta y demanda agregada. Y acá la novedad que le vamos a poner es que nosotros cómo hacíamos, cómo armábamos la curva de demanda agregada. Introducíamos la LM adentro de la IS. ¿Está bien? Bueno, acá lo que vamos a hacer es introducir la regla. ¿Está bien? Que sería poner el nivel que va a tener el Banco Central, CRT, en donde estaría el efecto desplazamiento, ¿no? Esa sería la forma
de hacerlo, que en definitiva es igual o lo mismo que hacíamos ¿cómo se llama? En la anterior, solamente que acá tenemos en vez de una LM, una regla monetaria. Entonces vamos a hacer un poquito de matemática. Después si quieren ustedes esto repásenlo, pero es bastante sencillo. Nos quedaría, cuando reemplazamos eso que tenemos ahí, yo lo voy a distribuir, ¿está bien? Y después de distribuir voy a pasar lo que tiene ingreso para el otro lado, voy a sacar factor común y lo vamos a poner nuevamente ahí. Y fíjense que esta sería la curva de IS, ¿sí? Y fíjense algo interesante de la curva IS. Perdón, la curva IS. La curva de demanda agregada. Fíjense una cosa interesante de la curva de demanda agregada. Ese sería el nuevo multiplicador, ¿no? Y el multiplicador, fíjense de que, como yo se los puse acá, está influenciado por el efecto expulsión que está metido acá adentro. Esperen que si llego puedo tener, acá está. ¿Qué es esto que está acá? ¿Está bien? Este sería el efecto expulsión. ¿Sí? Entonces, lo que nos pasa, digamos, es que ya, digamos, dentro digamos, del multiplicador, digamos, keynesiano, ya queda más bajo, porque vamos a tener dos cuestiones metidas ahí adentro. Por un lado, el efecto expulsión, que está mirado por B, y por otro lado, la reacción que tiene a los aumentos de actividad del Banco Central, que está tomado por gamma R. ¿Está bien? Entonces, per se ya decimos, bueno, el efecto fiscal es mucho más chico, ¿está bien? Que lo que pensaríamos en tradicionalmente. Y después, fíjense de que la política fiscal es expansiva, está bien, está ahí determinada por G, está sumando, por lo cual si aumento G, aumenta I, eso no me cambia mucho, ¿está bien? ¿Se nota eso? Si esto es el multiplicador, ¿está bien? Si esto es el multiplicador, pero tengo dislexia hoy. Si ese es el multiplicador, si aumenta G, ¿está bien? Si hay un delta G, claramente lo multiplico por el multiplicador y voy a tener un aumento de I, un delta I. ¿Está bien? Por lo cual no me dice nada raro, digamos, desde el punto de vista de la política fiscal. Y fíjense que de la política monetaria tampoco me dice nada raro. Porque una política monetaria sería tener un nivel de inflación objetivo más alto. ¿Está bien? Por lo cual, si yo levantaría el nivel objetivo acá y también tendría un delta mu positivo, acá les pido que les pongo mu solo, no un mu o. Vamos a hacerlo mu positivo, ¿está bien? Vía el multiplicador, y por eso también tiene acá como un multiplicador fiscal, ¿está bien? Voy a tener un aumento de I, ¿ok? Por lo cual, digamos, la demanda agregada en principio funciona, digamos, tal cual la que ustedes conocieron. La única diferencia que hay es que esta demanda agregada, ¿está bien? Está relacionada con los niveles de inflación y no con los precios. ¿Sí? Bueno, acá permítanme que de esto después, si quieren, mírenlo. Yo voy a llamar a todo eso phi, así es más fácil. ¿Sí? Y fíjense que en ese phi está metido las dos cosas que vimos recién, ¿no? La política fiscal, que está acá, y la política monetaria, que está acá, por lo cual políticas monetarias expansivas o políticas fiscales expansivas me van a correr hacia afuera la demanda agregada, y políticas fiscales contractivas o políticas monetarias contractivas me van a correr hacia adentro la demanda agregada. Y acá tengo la pendiente, ¿está bien? Y que va a depender del nivel de inflación. ¿Está bien? Que recuerden que esto es equivalente a decir, yo creo que después lo pongo así,
y es equivalente, así que no se hagan problema, porque a el nivel de inflación, como lo veníamos escribiendo hasta hace un ratito. ¿Ok? Por lo cual, podemos poner eso que está acá, y esa sería nuestra demanda agregada. Esperen un minutito, a ver si podemos. ¿Ok? O de esa forma para tenerla como... Acá lo que hice fue, digamos, en vez de tenerlo del ingreso respecto de la inflación, poner la inflación respecto al ingreso para que quede más como normalmente la vemos en macro 1. ¿Ok? Por lo cual, digamos, bueno, acá lo que le decía antes, el nivel de inflación es igual al nivel de variación de los precios año contra año, por lo cual nuestra demanda agregada queda conformada así. Nota importante, recuerden que dentro de FI está metido la política fiscal y la política monetaria. ¿Está bien? Como funcionan normalmente. Le ponemos ese FI para no tener todo ese choclo que no tiene mucho sentido. Bueno. Bueno, dado que casi estoy sin voz, lo vamos a dejar aquí. Total, faltan 5 minutos. Y la semana que viene lo que vamos a hacer es ya empezar a ver cómo funciona el modelo completo. Cómo hacemos políticas fiscales expansivas, cómo hacemos política monetaria expansiva y cómo impactan en este modelo. Y después lo que vamos a tratar de mirar, la clase que viene me imagino que vamos a alcanzar a hacer todo, es ver que hay en este modelo en particular hay una gran... ese punto donde dividíamos el plano entre el ingreso que está antes de Nairu y después de Nairu, ¿está bien? Que me divide el plano del ingreso en dos, va a ser extremadamente relevante al momento de plantear cuál es el nivel, digamos, de inflación y cómo va a variar. ¿Está bien? Vamos a ver de qué, digamos, toma una relevancia importante y que también lo que nos va a terminar diciendo es algo que por ahí, digamos, en el modelo de demanda y oferta agregada no queda tan claro, que es que uno puede hacer política fiscal expansiva o política monetaria expansiva hasta ciertos límites, y ese límite es justamente el ingreso Nairu. Bueno, así que vamos a dejar por acá, y la clase que viene retomamos en este punto.